¿Cuándo y cómo surge la idea de llevar a la gran pantalla esta problemática social? Pues surge hace como un año y pico, dos, que tenemos una relación con la ONG Save the Children y en un momento determinado, hablando con ellos, les planteamos, oye, si quisiéramos hacer una película con nuestra productora que hemos montado para hacer temas sociales, ¿qué es lo que más os gustaría poder ver que os sirva para lo que estáis haciendo en España? Y nos plantearon directamente que ellos están trabajando mucho en el tema de apoyo a niños de familias desestructuradas, que normalmente son monomarentales y alguna monoparental, y que les gustaría ver pues la historia de una familia blanca, normal, de clase media, que podíamos ser tú y yo, que de repente les suceda algo y que en un año pues pasen a pobreza, ¿no? Y de ahí empezó pues a gestarse toda la idea de decir, vale, pues vamos a acogernos a este marco de un año, vamos a pensar qué tipo de familia podría ser, qué es lo que les puede suceder como para que les cambie la vida. Y poco a poco pues fuimos creando este guión con Alfred, Roger, Manuela y yo. Y entonces en el proceso pues incluso con Save the Children nos propusieron de hablar con madres que estaban sufriendo esta situación para entender mejor la realidad de sus historias. Y nos pusimos a reunirnos con varias de ellas, a entender mejor sus circunstancias, cómo realmente estaban viviendo todo, a entender cosas que ni siquiera se nos habían ocurrido ni pasado por la cabeza. Y fuimos incorporando todo eso en ese guión que pues acabó siendo lo que te ha hecho llorar. Manuela, tu personaje tiene un arco interpretativo increíble, lo haces genial. Tiene un suceso que rompe el personaje y vas viendo cómo van pasando los meses y cómo se va deshaciendo se acaba de descomponer ese personaje. Cuando veo personajes así, siempre me pregunto, como actor, como actriz, cómo se prepara un papel de esas características y si os deja algún tipo de huella a corto plazo poder desintoxicaros de tanta emotividad. Pues a ver, para mí un reto la historia, sí que cuando surgió y Ivonne me propuso ser la actriz de esta historia, pues tuve mis momentos de flaqueza porque también soy madre y meterme en esos, ¿no? en esos dramas, pues bueno, es también una valentía. También, bueno, he descubierto en mi forma de interpretar que tengo cierta capacidad de conectar y desconectar de las emociones y por lo tanto de las mías propias cuando actúo. Entonces, bueno, no es que me afectara a mí personalmente, pero bueno, sí empatizo mucho, claro, cosa que me hace crecer y prefiero porque siento que esta película, igual que al que la ve, pues a nosotros mismos nos ha hecho mejores en el sentido de ver una problemática, de concienciarnos, de tener un respeto enorme por estos problemas tan graves de nuestra sociedad y en eso pues abordarlo pues con valentía y con una entrega máxima. He tenido, pues bueno, con Ivonne una maravilla trabajar, que ya nos conocemos mucho, y luego la suerte de que estuviera Sofía con nosotros, pues fue también así, se dio porque le gustó la historia y le encajó a sus padres y a ella. Y bueno, descubrir a una niña que es lo mismo, entrega todo y además tiene una madurez que ella ya irradia como es. Y como actriz, como profesional, es una barbaridad y además para el personaje de Sofía en la película era muy importante porque bueno, se ve eso, ¿no? Como la madre empieza fuerte, totalmente como sería una madre, cualquier madre creo que en eso, una vez te pasa algo, tú lo único que quieres es
salvar a tu barco, a tu familia, ejecutar, no pensar, intentar hacer que no ha pasado nada, pero la vida te va pues tirando para abajo y la madre va hacia abajo y la hija le va salvando. Y entonces eso es otra de las cosas que en Save the Children nos contaban, que los niños maduran más pronto, que pasan muchas horas solos viendo películas en la pantalla y que además son situaciones muy duras para los niños que implican muchas discusiones con sus padres o su madre. Entonces, bueno, todo eso, pues aún siendo duro de interpretar, creo que bueno, que hace empatizar y concienciar a la gente. Trabajasteis previamente, Sofía y tú, la relación madre-hija antes del inicio del rodaje, y cómo fue esa escena tan dura de la discusión que sí, pues ella que no está aquí era la que más le costaba a ella, le daba como, sí, las que son como más de enfadarse, ¿no? De hacia afuera. Ella estaba con esa más preocupada, como ahí viendo cómo saldría, ¿no? Para nosotros era muy importante, sí, que explotara ella y que de verdad se enfadara con su madre y la hiciera, ¿no?, reaccionar y achicar de algún modo. Pues con Sofía el vínculo se dio natural. Yo ya, pues al ser madre, tengo como cierta cercanía con los niños, ¿no? Y me resultaba fácil imaginarme que ella era mi hija. Y con ella lo que es la confianza, pues de pasar horas juntas todos los días ensayando en la previa y luego en el rodaje, pues se dio. O sea, es una persona muy cercana y bueno, nos han dicho que sí, que parecemos madre e hija y que congeniamos bien, y eso pues es la magia, también te diré, porque tú lo trabajas, pero eso luego se da o no se da, ¿no? Y bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene rodar prácticamente en un único sitio? Y si nos puedes hablar de la utilización del plano secuencia. Ajá. Pues ventajas, hombre, tiene a nivel logístico que puedes obviamente, sí, de presupuesto y para la gente, digamos, que siempre va al mismo sitio, que sabes dónde vas, que no te tienes que mover, pues eso yo creo que relaja el ambiente, ¿no?, a nivel de equipo técnico y del equipo artístico. A nivel de rodar en ese espacio concreto, que era un piso natural donde rodamos en Orduña, que está como a 35 minutos de Bilbao, pues ahí sí que había la complejidad de que al querer utilizar los planos secuencia teníamos espacios que eran pasillos estrechos donde la cámara, pues en alguno de esos planos que has visto, pues se movía por toda la casa, en las habitaciones, en el salón, en la cocina. Y teníamos que tener a todo el equipo, ya no a los actores que supieran por dónde podían ir o no, sino todo el equipo técnico detrás, pues con la percha, el sonidista y 5 o 6 moviéndose detrás del cámara sin que tropezara a nadie y sin molestar a los actores, ¿no? Entonces eso sí que era más complejo. La utilización de los planos secuencia en esta peli viene mucho de un poco de utilizar el teatro que ya juega dentro de la propia película a través de Sofía como una herramienta para llegar al máximo naturalismo posible. Entonces, para mí esas escenas de hacer microteatro, de hacer 12 mini obras de teatro donde los actores entran en escena y hasta que no acaba la escena no salen, hace que se metan mucho más, yo creo, en el personaje y en la realidad de lo que está pasando, y más cuando repetíamos una tras otra, ¿no? Y eso creo que le da más verdad a la película, ¿no? Y luego, pues bueno, el plano secuencia también permitía que no tuvieras que explicar toda la película con detalles de ahora alguien le da el grifo, no hay agua, sino que ibas creando elipsis donde veías también, era como crear, dentro de que es un drama, un misterio, ¿no? De descubrir que de un mes a otro qué cosas han pasado que te hacen entender, gracias a ese piso que se está descomponiendo esa familia, también el piso. ¿Y qué supuesto para vosotros, tú como director y tú como productora, poder contar con secundarios de lujo como Elena Irureta, Ramón Marea o Roberto Álamo, que
que aparte de eso habéis descubierto la faceta, ¿no? Es el típico personaje que el espectadora tiene en mente de Roberto Álamo, así como más personaje más macabra, por decirlo de alguna manera, sino una vertiente más activa, ¿no? Pues un lujo, ¿no? Trabajar con todos estos Sí, actores. eran propuestas, claro, les llamábamos y al final, bueno, es un proyecto que al ser social yo creo que también enganchamos con mucha gente que desea también ayudar, ¿no? De alguna manera, y son pues actores. Yo con Roberto ya habíamos trabajado. Roberto además tiene una escuela de teatro, bueno, él imparte teatro, o sea que nos dio también la inspiración. Con Elena y Ramón, pues muy bien también, no sé, pues un lujo, sí, era como completar ya el elenco, en plan, ¿qué más se puede pedir? Por pedir que no sea, o sea, se nos dio muy bien. ¿Y tu faceta de productora y actriz, qué desgasta más? Bueno, a ver, yo como productora me implico en realidad poco, o sea, para mí lo que destaco por ahora de lo que aporto además de ser actriz es como guionista, o sea, eso sí que me interesa, ¿no? Como que me veo un poco más facetas aparte de ser actriz y bueno, como productora participo en el sentido de bueno, entender que lo que estamos haciendo pues tiene un sentido. Yo ahora mismo pues también teniendo 2 hijos pequeños, pues mi productora está mucho en mi familia y bueno, y yo pues hacemos un buen equipo y bueno, pues sí, pues como productora sentirme muy orgullosa porque Mundo Cero es una productora social que está creciendo, que además está yendo muy bien, que estamos recibiendo muchos apoyos de todo tipo y que sentimos que va a ir creciendo y va a ir hacia adelante y que ese es el camino, que de pronto podamos inspirar a más gente a que haga cine social, cine con mensaje, ¿no? Que no sea un puro entretenimiento. Y en ese sentido, para finalizar, ¿qué mensajes esperáis que se lleve el público después de ver Cuatro Paredes? Bueno, más que mensajes, lo primero que queremos es que se emocionen como tú, ¿no? Y que vivan la historia, la sientan y lloren. A mí me gusta llorar en las películas y es lo que me hace sentirlas y acordarme de ellas, ¿no? Y eso es algo pues, que a mí me llena como director, ¿no? Aparte de eso, obviamente, la temática que trata la película confiamos que sirva para que la gente que se emocione, que lleve una vida de clase media, entienda la delgada línea entre eso y que si conoce a personas que estén cerca suyo, que parece que estén sufriendo, sea más empático y pueda colaborar o querer ayudar a esas personas. Y por otro lado, las familias que están sufriendo esta situación, que sean capaces a través de ver esta película de entender pues, que pueden comunicarse con ONGs como Save the Children o otras para que les ayuden, que es mejor hablarlo que no esconderlo, que si hay un tema pues, de bullying en el colegio, pues eso se tiene que hablar con tu familia, en la escuela y demás. Y todas esas cosas que metemos en la historia, pues que sean capaces las familias que lo estén sufriendo de sanarlo y no esconderlo, ¿no? Que un poco en nuestra película el personaje de la madre pues va sufriendo esa bajada, ¿no? al infierno porque lo esconde, porque se queda con todo dentro, ¿no? Y no es capaz, no tiene tiempo para lidiar con el duelo de la pérdida porque está intentando salvar a su familia y se está acumulando un saco que al final explota, ¿no? Y entonces es mejor siempre pues buscar ayuda, hablar y sacar ese dolor, ¿no? Y pasar por todos los procesos que son necesarios para volver a empezar. Y además la película, si llega más lejos después del estreno, Save the Children lo que quiere hacer es pases también, bueno, lo que se pueda recaudar porque la gente vea la película y quieran aportar a un proyecto que tienen ellos que se llama Impulsa, que entre otras cosas quieren cambiar una ley para que haya ayudas a las familias monoparentales, no solamente a las familias numerosas. Que era algo que yo, por ejemplo, no había ni pensado y que cuando lo plantean digo, hombre, pues claro, ¿no? O sea, es visibilizar un problema que necesita ayuda y en ese caso es algo muy concreto que puede pasar con esta película. Muy bien, pues muchísimas gracias y felicidades por la película. Gracias.